Claro, cuando llegamos a la parte de conceptualización, hemos estado hablando mucho rato de aplicaciones para museos y a lo mejor la gente que está aquí le gustaría que viéramos también aplicaciones que vayan más allá de ese mundo, en el ámbito, más allá de ahí, claro, la formación o la deformación en este caso nuestra, a lo que nos Tiende a lleva es eso. más a hablar de eso. Lo que sí que está claro es que yo diría que, ostras, que cuando te pones a hacer lista de cosas posibles hacer, no te la acabas. Aquí tenemos una, pero seguramente si nos pusiéramos ahora a hablar, a lo mejor nos saldrían más, ¿no? En función del ámbito de trabajo en el que estéis cada uno de vosotros. Yo el año pasado participé, me llamaron o me pidieron que participara como jurado en los premios que dan en Barcelona de Apps Cultura. El Ayuntamiento de Barcelona tiene cada año hace un certamen en el que hay gente que presenta proyectos de aplicación, algunos son premiados y luego se desarrollan además, y tuve que hacer de jurado. Entonces era interesante porque se planteaban algunas temáticas de aplicaciones que, ostras, eran realmente muy sugerentes, ¿no? Por ejemplo, si empezamos por la lista, por la parte de abajo, en lugar de por la parte de arriba, una aplicación en la que se planteaban hacer una guía de arte en la calle. De arte en la calle se refería a que hay muchas ciudades que tienen grafitis, murales, diferentes intervenciones en el espacio urbano que no están catalogados en ningún museo. Entonces, decir, ostras, tú puedes generar una aplicación que sea un museo de arte contemporáneo en la calle, ¿no? A partir de generar una aplicación que te ubica sencillamente en un plano este tipo de intervenciones, que es una aplicación relativamente sencilla de producir y de hacer, ¿no? Sí. En esta tendrías un plano, unos placemarks y unas fotografías con un pequeño texto que te hable si se conoce o no al autor, ¿no? Que incluso sería un tipo de aplicación en el que la gente podría participar poniendo nuevos placemarks de grafitis o de cosas interesantes que han visto. O sea, esta sería una aplicación de profunda raíz cultural, urbana y muy contemporánea, ¿no? Luego, por ejemplo, también había gente que proponía un buscador de artistas o de galerías, ¿no? Aquello de poder hacer el seguimiento, y ya no solo de galerías, sino de músicos callejeros, es decir, ¿no? Tener una aplicación en la que te van ubicando en todas las ciudades, más o menos los sitios donde la gente actúa y van allí están más o menos determinados, ¿no? Incluso puedes poner perfiles de gente. Estamos hablando de un tipo de cultura que va más allá de la cultura oficial, ¿no? Sí. Sino que es la cultura más viva, más urbana. Por ejemplo, sale una noche y dice bares en los que escuchas música en directo, Por ejemplo. donde hay artistas que podemos salir por el tal. Es una cosa que tú cuando un día sales de Sin Más y eso directamente te va a decir, pues mira, en tal sitio actúa tal, en tal cual. Pero un poco quizás ese elemento, ¿no? No solamente, digamos que también son elementos que están ahí, no solamente estamos hablando de conciertos, de grandes cosas, sino de otros pequeños espacios, de otros pequeños planes que surgen sobre la marcha, pues son Que sí, que sigo. variedad. Por ejemplo, en carteleras de cine de comarcas, que no todas las poblaciones pues tienen cine y demás, y te dan una información en tiempo real de que al final todo esto es posible porque existen datos abiertos o gente que participa poniendo datos para crear este tipo de aplicaciones, ¿no? Comentaba, mira, precisamente en un taller de los que estuvimos, de los que me invitaste a participar en aplicaciones, comentaba una de las ideas que a mí que salía haciendo de aplicación y que a mí me pareció muy interesante, era, pues, por ejemplo, conocer la de personajes, que en las calles tienen personajes muchas veces conocidos, artistas, gente del ámbito de la cultura, de la ciencia, y que la gente no sabe quiénes son esos. Ven nombres de calles que pertenecen a personas y no saben quiénes son. Pues una aplicación que te leyera los carteles de la calle y te llevara a información sobre cada una de esas personas, ¿no? De quieren, pues, es una cosa pues, muy sencilla de que tú vas caminando y... En este caso era la iniciativa de una app vinculada a la inauguración de un museo de arte en una ciudad, era Badajoz si no recuerdo mal, ¿eh? Sí, Pero no bueno, la ciudad es exactamente lo mismo, era utilizar una app como campaña de comunicación del museo, y en este caso, para hacer que la gente de la ciudad sintiera interés por el museo, en el museo se iban a exponer obras de arte de artistas cuyo nombre está en calles de la ciudad que mucha gente desconoce el nombre de esa calle, ¿no? Entonces, hacer esa vinculación de hacer una fotografía al nombre de la calle y que automáticamente te saliera una obra
de ese pintor, de ese artista, que está expuesta en el museo, ¿no? Como que todos los caminos al final te llevaban también a visitar al Pero al final museo. son eso, es a buscar ese punto de idea, ese punto distinto, ¿no? Ahí estaban aquellos polacos que hicieron, era el Museo de Arte de Cracovia, ¿era? O de Varsovia, yo creo que era Polonia, que hicieron una aplicación Android de realidad aumentada que le dieron vida a cuadros famosos de la ciudad. Que le iba muy poca gente a visitar la ciudad y entonces generaron con escenografías que representaban escenas que aparecían en los cuadros que estaban allí. Entonces había carteles con QR repartidos por la ciudad sí, pues, que tú le dabas al QR y entonces te salía el vídeo con los personajes montando eso. Que ahora está pensando que los del Rijksmuseum también hicieron una campaña haciendo mock-ups, ¿no? ¿Cómo se llamaban? Esos flash mobs sí. De un centro comercial que al final acababan representando uno de la Ronda Nocturna de Rembrandt, estos cuadros súper famosos, ¿no? Ayer estuvimos en el Media Lab Pro y bueno, el tema se trató la colaboración, básicamente colaboración, trabajo en colaboración, y ahora hablabas de aplicaciones que se basan en eso, en colaboración. Aquí hay un grupo que le interesa mucho ese tema. A lo mejor podéis poner ejemplos de alguna aplicación que se base en colaboración. Mira, yo pondría a mí, por ejemplo, una aplicación que me gusta mucho, no sé si la conocéis. Es una aplicación genérica, no forma parte de esto, de una institución concreta, pero para mí es muy interesante, que se llama HistoryPin. Sí. Que lo que se basa en HistoryPin es que diferentes personas que tengan fotografías antiguas que puedan geolocalizar en espacios concretos, las suban a esa aplicación de forma que tú puedas luego ver en el espacio qué fotografías antiguas están ahí y verlas a través de realidad aumentada en el propio lugar. Y una cosa que se hace de manera colaborativa. Y también una opción, muchas veces comentábamos al principio, ¿es necesario que hagamos una impresión en una aplicación? Pues bueno, sí podemos hacerla perfectamente, pero si no, pues por ejemplo, si tenemos fotografías antiguas de una comarca, de un espacio, y no queremos o no podemos gastarnos en una aplicación, podemos utilizar HistoryPin, hacer ese recorrido a través de realidad aumentada con fotografías antiguas, y es una forma de que también colaborativamente pues, se contribuya a ponerla en valor. Pues es un ejemplo, por ejemplo. HistoryPin. Y luego había una que se llama Voices, también, que sería un poco parecido, es una aplicación donde tú podías grabar sonidos de la ciudad. Podías grabar comentarios y también ubicarlos en un mapa. Que tenía una parte institucional que la hacían las instituciones y otra que eran gente de la calle que sencillamente... Claro, tenéis una plataforma que, imagínate, para hacer memoria histórica. Recoger al abuelo tal y al abuelo cual, que te explica su anécdota... yo qué sé, del tipo, las características que sean. Sí, o sea que existen plataformas o, yo qué sé, o abrirte en Pinterest una cuenta para, ahí en Barcelona, en la Generalitat de Cataluña, ha promovido una cuenta en Pinterest que se llama el Museo Virtual de Cataluña, ahora no recuerdo el nombre exactamente, donde la gente se dedica a colgar fotografías que tienen que ver con lo que ellos consideran patrimonio. Yo puse una de un pan de payés así enorme, dijéramos, que era patrimonio gastronómico, culinario, que es de los que ha tenido más repins. ¿Esa? Sí, no, pero precisamente por eso cuando comentábamos al principio, aplicación, sí, si es necesaria, y si no tenemos otras herramientas que nos den esa funcionalidad sin necesidad de hacer esa inversión y que además la gente ya esté acostumbrada a utilizar. Además, que date cuenta que esto que hablas tú de la colaboración, al final, realmente la gran innovación que permite estos instrumentos es la relación institución-usuario final. O sea, esa relación es lo más enriquecedor que hay, lo más novedoso, lo más nuevo. Lo otro son maneras distintas de reproducir el modelo yo genero contenidos y tú los lees. Sí. De hecho, las aplicaciones que se crean desde los museos tampoco son aplicaciones que interconecten públicos, que también es interesante, porque a lo mejor tienen mucha gente en una misma sala que podría estar comentando ese tema o podría estar mandando impresiones. Y como mucho no encontramos aplicaciones que lo que te permiten es que puedan dejar comentarios que tú leas los anteriores. Exactamente, o dar cuántas me gusta ha tenido, algo así, pero precisamente esa conexión es que nos encontramos, que en otros ámbitos están funcionando muy bien, esa economía colaborativa que estamos viendo que está funcionando en muchos espacios, pues todavía nos está costando utilizarla también en el ámbito de la cultura. Pero porque hay que meterse el chip de el museo como espacio de interrelación y no solo como espacio de difusión de un discurso. Sí. Que todavía es el modelo que tenemos es muy el modelo de un museo que genera un discurso para que tú lo recibas y lo leas. Y realmente el mundo hacia donde va es hacia
instituciones donde la participación, la transparencia, la abertura sea mucho mayor. O sea, el mundo nos lleva hacia ahí y los museos inevitablemente tendrán que adaptarse. Estos aparatos ayudan a todo eso, pero si no hubiera esa vocación de la gente de interconectarse, de participar, por muchos dispositivos que hubiera, tampoco pasaría nada. Y en cambio esa tendencia existe. Sí. No, sí, la gente tenemos que tener claro que la gente cuando va a hacer algo cultural, lo que va buscando es una experiencia. Y cada vez los centros tienen que ser espacios que sean capaces de generar esa experiencia. Y las aplicaciones son un elemento que tiene que ser complementario para mejorar esa experiencia. Y muchas veces eso, la experiencia no es leer una ficha, la experiencia es todo esto que estábamos hablando, de darle esos toques diferentes que haga que a ti te interese. Dice Omar Calabrese, que a ver si recuerdo un poco la frase, pero voy a decir de memoria, a ver si me acuerdo, decía que un museo es como cuando estás leyendo una novela, ¿no? Que tú quieres que te cuenten algo y luego tú otra vez también contarlo y comentárselo a los demás. Entonces, para que te cuenten algo te hace falta envolverlo con esa historia, con esos elementos. Que te digan, este cuadro fue hecho en 1650, no es algo que te vaya a recordar esa historia. Tú tienes que realmente, pues eso, convertir esos espacios culturales en un espacio narrativo y una experiencia que se te quede y que tú a tu vez luego cuando vayas a tu casa, quedes con un amigo, pues te interese contarla. Sí, sí. Vamos hacia el mundo de las experiencias. Sí. Sobre todo. Seguimos avanzando también hacia experiencias móviles. Venga, sí. Bueno, aquí habíamos traído esto que veis aquí, es una especie de matriz, porque muchas veces cuando has conceptualizado la aplicación lo que haces es expresarla en una matriz o en una tabla que te permita, pues en este caso, por ejemplo, ir viendo cómo se va ramificando Esto me recuerda un poco, decías tú, de las páginas web, ¿no? Que tiene un poco de página web, ¿no? Esto de... Que cuesta mucho trabajo, de verdad. Huir de este cuesta mucho esquema, trabajo, lo sí, tenemos sí. muy metido en la cabeza, quieras que no, aunque tampoco llevamos tantos años utilizando, No, que sí, pero sí. bueno, se nos ha metido mucho el esquema web en la cabeza y nos cuesta mucho soltarlo para hacer una aplicación, mucho. Y entonces, en la medida, por ejemplo, esta es una estructura muy clásica, ¿no? En la que tenemos el inicio, la selección de idioma, después a lo mejor la selección de accesibilidad, información, tipos de itinerarios, un poco más desarrollando la información. Pero bueno, hagamos el tipo de aplicación que hagamos, siempre vamos a tener que acabar como generando una estructura porque es la guía que nos va a permitir que cada uno luego sepa el trabajo que tiene que hacer. El programador, el grafista tiene que saber cuántas pantallas tengo que dibujar, cuántos placemarks, cuántos botones. Es decir, todo esto, antes de hacerlo, lo que necesitas es tener un poco la estructura, el árbol de hecho se llama la arquitectura de la aplicación, sí. Esto, ¿no? Es el edificio de la aplicación. Sea más innovadora o menos, al final siempre tendremos unas pantallas que se abren a partir de otras pantallas, etcétera. Voy a leer la frase completa para decirla bien la que he dicho antes. Dice Omar Calabrese, dice, un museo es como una novela, porque cuando un visitante entra en él, espera que alguien le narre algo y cuando vuelva a casa quiere contar lo que ha visto de una forma narrativa. Yo creo que esto resume muy bien cualquier tipo de elemento que tengamos, y no solamente un museo, sino una experiencia cultural. Tú quieres que de esa manera te cuenten algo y una aplicación tiene que ser algo que te cuente. Tú no puedes entrar en una aplicación y que salís sin esa sensación de que te has quedado con algo en la cabeza, ¿no? Y ese es el reto un poco al que tenemos que enfrentarnos cuando planteamos algo original, algo diferente. El que la gente, eso, ¿no? Que espera, la gente está esperando que tú le cuentes algo, que tienes que contárselo de una manera estructurada, de que se le quede, para luego a su vez, que esa persona pueda a su vez quedarse con ese conocimiento y también contarlo. Y al final, lo que también es muy importante, cuando hablamos del patrimonio en este caso, es que esa experiencia no te la proporciona única y exclusivamente la aplicación. El entorno en el que estás usando esa aplicación es fundamental. Es decir, es que tiene que ser una convergencia. Si el entorno no está preparado, yo, por ejemplo, en una aplicación en la que estuve trabajando, en la primera en las que se incidía mucho en los temas de accesibilidad para personas con dificultades visuales y demás, claro, a mí lo que me sorprendía es, vale, vamos a hacer audiodescripciones, vamos a hacer... Pero después el espacio no está adaptado para que una persona con dificultades visuales se mueva. O sea, ¿de qué sirva que yo le diga que puedo utilizar el voiceover y demás si después no tiene elementos físicos en el espacio que le permitan moverse por las salas, moverse... ¿Qué tipo de experiencia estoy generando, ¿no? En cierta manera un poco frustrante. Y en el ámbito del patrimonio hay que pensar que muchas veces es el entorno lo que va
a proporcionar esa experiencia interesante. Y la aplicación lo que puede hacer es ayudar a disfrutar de ese patrimonio. Yo estaba pensando cuando, antes de que salieran los iPhones y demás, en los primeros experiencias que teníamos, hay una aplicación que diseñamos que luego no se llegó a producir nunca, pero que era descubrir un castillo a partir de un juego de rol. Teníamos que hacer una aplicación sobre un castillo y estuvimos reunidos con los arqueólogos y los directores del Museo del Castillo, intentando un poco centrar dentro de todo su proyecto interpretativo qué funcionalidad le podíamos dar al desarrollo de una aplicación, porque el castillo va a ser objeto pues, de un centro de visitantes, un audiovisual, etcétera, ¿no? Y va a tener pues, un completo programa de interpretación. Entonces, en este programa, la aplicación, ¿para qué nos podría ser útil? ¿No? Que en aquella época no se llamaba aplicación, ¿eh? No existían las aplicaciones como tal, sino utilizábamos PDAs. Y entonces, hablando con ellos, decían, hombre, pues lo más específico que tiene este castillo es que se diseñó como inexpugnable y jamás fue expugnado realmente, ¿no? Sino que nunca se pudo conquistar. Y después, el público al que nos interesaría dirigir la aplicación es al público familiar que viene aquí con niños, que igual a los niños la visita seria al castillo les puede aburrir y que en cambio un castillo siempre es un lugar increíble para desarrollar un juego para niños. Y entonces el trabajo, ¿en qué consiste? Decir, bueno, pues qué tipo de juego a lo mejor puedo desarrollar aquí. Y lo que haces es rebuscar un poco en la historia, en este caso de ese castillo. Resulta que había sido asediado por un rey de Aragón en una época determinada. Había habido un caso concreto, el rey estaba enfadado con el vizconde, que era el dueño del castillo, y organizó una operación para asediarlo. Y entonces lo que le proponíamos al visitante es, vamos a asumir el rol de que tú eres un ingeniero del ejército de este rey y te vas a infiltrar como espía en la fortaleza para averiguar cuáles son los puntos débiles que tiene esta fortaleza para poderla atacar. Y entonces tenías una misión con 10 objetivos, tenías que saber cuántos soldados había, cuánta agua había en el castillo, si las murallas tenían la posibilidad de que se hicieran minas por debajo para entrar. Es decir, tenías toda una serie de objetivos que consistían en un juego a base de preguntas y respuestas que hacías allí, que al final te daban, por un lado, si habías conseguido los objetivos finales, demostrabas que eras un buen espía y descubrías al final que aquel castillo era inexpugnable, que lo mejor que podía hacer el rey era pactar con el vizconde, que es lo que históricamente pasó, porque por sí solo eran incapaces de hacerlo. Con lo cual, estabas dando unos valores interesantes, que son los valores del pacto, frente a los valores de la violencia como manera de resolver conflictos. Pero luego, al final, estabas explicando lo que era la edilicia militar gótica sin utilizar este palabra horroroso, ¿no? Que es la arquitectura militar gótica, ¿no? Y claro, por ejemplo, aquí en este caso el juego consistía en que tú tenías que ir con el dispositivo moviéndote por el castillo y cuando el GPS te detectaba en un punto determinado donde pasaban cosas, allí te aparecía una pista que era la que tú tenías que resolver. Por lo cual tenías ese trabajo previo de tenerte que mover por todo el castillo buscando dónde estaban todas las posibles pistas a encontrar, ¿no? Entonces, claro, esa manera era una manera de generar una experiencia en la que lo importante no era tanto lo que había dentro de la aplicación, porque tenía una gráfica muy sencilla y eran preguntas y respuestas. Tú te tenías que mover por el castillo, buscar dónde estaban las catapultas, dónde estaba la reliquia, dónde estaba no sé quién, ¿sabes? Ibas haciendo una puntuación que incluso podías hacer varios grupos, a ver qué puntuación al final tenía cada grupo para... Es decir, la suma de todas esas cosas, al final, ¿qué es lo importante allí? La experiencia de visita al castillo. ¿Qué hace la aplicación en este caso? Ayudarte a que esa experiencia de visita tenga un valor añadido, ¿no? Que era el descubrimiento por medio del juego. Pues en ese caso, las aplicaciones cuando consiguen eso, consiguen que la experiencia... Pero, ¿qué es lo importante de verdad? El entorno patrimonial en el que te has movido. Si en ese entorno, ese juego a lo mejor pues, no tendría tanto sentido. Ya tendríamos que hacer tendrías que hacer una arquitectura virtual compleja, hacer un juego de rol, ¿no? Dentro de la aplicación, que es infinitamente más cara. Estáis muy poco participativos. Eso significa que no os estamos provocando lo suficiente. Venga, gracias.
ese porcentaje de gente que va a los museos, pero que va porque hay que ir, no porque quiera ir. Entonces, ¿qué aplicaciones habría o qué sistemas para atraer la atención? Porque yo trabajo en una institución cultural y yo veo mucha gente que está paseando, pero como si estuviera pasando por la calle. Y te das cuenta con que, y es un gran porcentaje de la gente. Y entonces va con la audioguía, va con todo y está escuchando la audioguía y está mirando al techo. Dice, pero si tienes que estar mirando en recto, ¿no? Está así. Y ya llevo 4 años, o sea, no es una cosa que digas, no, es que, o sea, y eso... Tienes tu estadística propia Sí, de observación directa. sí, y además hasta... Es súper útil esa, ¿eh? Sí, categorizada y todo. Entonces, quiero decir, ¿qué aplicaciones habría? Quizá, y no sé, yo he pensado, ¿no? Digo, igual aquí la gente lo que le interesa más, hablando, por ejemplo, con los chavales y esto, igual a la gente lo que le interesa es más el rollo cotilleo o el rollo chascarrillo de una obra de arte, de qué se hizo en ese momento, qué no se hizo. Claro, la historia Sí, la historia, pero la historia con morbo un poco, ¿no? Sí. Pues, la idea del asesinato, por ejemplo, ¿no? Que también tiene su punto morbo. Es decir, el MET lo que hizo fue cómo hago que los chavales se interesen en un museo que no deja de ser un museo Pero ya no hablo de los clásico, chavales, hablo de gente adulta, ¿eh? de gente adulta, claro. A ver, yo tengo una experiencia en otra fortaleza, allí por Gerona. La primera aplicación que hicimos era una fortaleza baluartada y que consistía en era una guía bastante clásica, ¿eh? Era un recorrido por la fortaleza. Lo que pasa es que introdujimos algunos elementos de juego, mezclábamos la audioguía clásica con algunos elementos. De hecho, estábamos experimentando, ¿eh? Todavía no sabíamos muy bien lo que hacíamos. Y lo que explicaba era también el asedio a una fortaleza en ese caso. Y dentro del asedio pues aparecía el coronel X que estaba defendiendo el puesto del avance de las tropas francesas y pusimos un juego que era el típico buscaminas. ¿Sabes? En la zona del foso, si tú te están asediando, entrabas en la zona del foso y empezabas a oír un ruido que era como si eran paladas, ¿sabes? De los que están fuera, que están cavando minas para intentar entrar. Entonces tú tenías que descubrir por dónde iba a salir la mina para ponerle una piedra encima y que no te salieran. Eso lo habíamos pensado para un público adolescente. El día que hicimos la prueba, a ver cómo funcionaba la aplicación y tal, vinieron representantes de las oficinas de turismo de la comarca y demás, eran todo el mundo gente adulta. Posiblemente era gente que si les hubiéramos hecho la visita guiada a la fortaleza les hubiera pasado eso, hubiera estado mirando el techo y no sé qué. Tenías que verlos con los juegos. O sea, la gente corriendo por el foso como locos, dijéramos, porque de repente esa manera de ver las cosas también les había ayudado. Es decir, que el tema del juego o de la complicidad, al final no es solamente en el ámbito. Muchas veces utilizamos la excusa del público familiar, pero los padres se lo pasan tan bien o más con los hijos haciendo determinados juegos. Entonces, por ejemplo, el componente este que dices tú, de explicar la historia que hay detrás de muchos cuadros, que no se conoce y que no se cuenta porque no es políticamente correcta, si tú dispones de esos contenidos, ostras, haz algo, ¿eh? Porque va a triunfar seguro. Aunque ahí estamos hablando solamente de determinadas explicaciones. Pero en otro caso, al final es intentar hacer interactuar a la gente con la obra. También te diré una cosa, sí que es verdad que hay unas prácticas que es irte a pasear por los sitios patrimoniales y yo creo que esa práctica tampoco tenemos que demonizarla. Pero quizá, ahora que estás hablando de eso, el tema, por ejemplo, del orden que preexistente que está, ¿no? Es decir, entras a la sala 1, vas a la 2, vas a la 3, vas a la 4. De la 4 no vas a ir a la 3. Es decir, los museos te llevan, te localizan, te guían. Cuando metes un componente, por ejemplo, que es el juego, que ya hay un desorden. Totalmente. Sí. Entonces tienes eso... que mover por todas partes y buscar. Claro, te pones a pensar y dices, pero claro, ¿qué pasa? Que es que hay un número de gente, confluye gente que va a hacer una visita normal con una visita dinámica como esta. Entonces, yo no sé, no sé, ¿eh? Igual la sensación de las ciertas instituciones es vamos a preservar primero el orden, que la gente venga, que no sé, temas de seguridad, temas de... O sea, que confluyen, no sé, un montón de cosas que igual le hace a esas instituciones reacias a... Que yo te voy a hacer una pregunta, sin que des el nombre de esa institución. ¿Esa institución realmente está preocupada porque la gente se entretenga en su sitio? O sea, ¿esa preocupación es real?
O estás preocupado tú, dijéramos. No, porque al final, si la institución realmente está preocupada por el tema ese, al final se está Yo creo que es no sé real, de- sí. No sé de qué, hay un código oculto a nosotros que está ahí funcionando. Pero que al final la pregunta es esa, es decir... Yo lo he sentido, por ejemplo, en el Prado. O sea, en el Prado me lo he sentido igual. Y no es el Prado. No, mira. Perdón, yo es que estaba pensando en el... Había una aplicación que se llamaba el Enigma Versalles, que en el Palacio de Versalles se daban cuenta que tenían un público que era de la tercera edad, o sea, que iba solo gente mayor, que los jóvenes no iban a Versalles. Y que Versalles tenía un tipo de visita parecida a la que encuentras en Patrimonio Nacional aquí, en La Granja y demás, que yo no sé si lo habéis hecho, y no sé si hay alguien aquí en Patrimonio Nacional porque me va a odiar por esto, pero son las visitas más infames que he hecho yo en mi vida. Es decir, ir yo que sé, a escuchar a un guía que se pone a hablar y dices, es que en lugar de este guía pongo un radiocassette y es exactamente lo mismo. Es decir, hay un discurso absolutamente cerrado y sin ni siquiera entonación, sin poner pasión. Claro, si tú tienes una institución así, y en el caso de Versalles llegó un momento, supongo que cambiarían de director o de directora, y dijeron, oye, vamos a buscar. Y entonces se les ocurrió hacer una aplicación. Desconozco luego la efectividad o no, porque no tengo estadísticas, pero la aplicación tenía su gracia. Era más barroca que la del Met, pero bueno, los franceses ya se sabe que son muy barrocos, ¿no? Y en Versalles más, en general, ¿no? También era lo suyo. Pero claro, todo eso parte de una decisión previa de decir, ostras, ¿qué tipo de público estoy teniendo? Me gustaría que la gente disfrutara más de... Pero lo que es raro de encontrar es en instituciones responsables que se pregunten cómo se lo puede pasar mi público en mi museo o en mi sitio, dijéramos, ¿no? Sí se preocupan por qué discurso le voy a dar, qué le voy a explicar, no sé qué, pero la idea esta de cómo se lo van a pasar mejor, lo dices tú, ¿no? ¿Tú crees que se le hacen mucho esa pregunta? Porque para ellos ya lo mejor es que vengan. ¿Qué mejor que ver y pasearse por aquí? ¿No? Y entonces ahí es un debate eterno dentro del mundo del patrimonio. Yo, por ejemplo, soy una persona que viene del mundo de la interpretación del patrimonio. A mí me gusta que en los sitios pasen cosas y me gusta provocar a la gente. Me gusta que vayan a un sitio y para mí la máxima de la interpretación del patrimonio es la provocación. Es decir, yo cuando va una persona a un museo o a un sitio lo que quiero es que salga con preguntas, más que con respuestas. ¿Sabes? A mí las exposiciones que más me gustan, yo que sé, recuerdo una que hicieron en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona hace muchos años sobre James Joyce y Dublín, que de entrada es un tema que dices, duro, ¿no? No es un tema así... Claro, yo salí de la exposición y me fui a comprar el Ulises, pero así directamente, ¿no? Y pasé un rato divino explorando aquella exposición, las cosas que me planteaban, y ostras, claro, la experiencia que me ha hecho vivir esto es extraordinaria. Pues la provocación, el motivarte en algo, ostras, para mí es el gran éxito. Más que hacerte luego un examen y saber, claro, el Patrimonio Nacional, cuando salen de allí les hacen encuestas a los visitantes y las notas son buenísimas, pues dicen, es que la guía sabe tanto. Claro, sabe tanto porque te dicen 30 fechas. ¿Y qué persona conoce 30 fechas? ¿No? De esa experiencia que luego, esa experiencia de decir, ¿qué parte narrativa tiene? Que luego Sí. tú vas a salir y vas a ser capaz de recordar y contar algo cuando llegue a casa, ¿no? Pues un poco eso es lo que fallaría. Y a lo mejor ahora Patrimonio Nacional hace visitas magníficas, ¿eh? Yo estoy hablando cuando era muy joven. No, es verdad, ¿eh? Yo hace muchos años que no voy a La Granja ni a ningún sitio de estos. Yo creo que te decías tú un poco de flujo de tráfico. Yo creo que salvo que eres el Louvre y está en la sala de la Gioconda, no creo que la mayoría tengan demasiados problemas con eso, porque más o menos, digamos, los espacios se permiten, yo creo que la mayoría permiten la combinación de ese tipo de visitas, salvo en determinados museos, en determinadas obras cumbre que siempre es verdad que pueden un poco colapsar, pero yo creo que en la mayoría de los espacios se puede combinar un modelo y otro sin demasiada dificultad. Lo que sí que es verdad es que, más allá de las aplicaciones, el modelo tiene que ver con los objetivos de los responsables del sitio. Por ejemplo, yo ahora últimamente hago mucho la comparación entre Stonehenge y el Parque Güell, que han sido objeto recientemente de proyectos de puesta en valor los dos sitios. Los dos sitios son patrimonio mundial, los dos sitios reciben una porrada de visitantes y
En el caso de Stonehenge, pues por ejemplo, se han planteado que tenían allí un problema muy grave y era que el centro de visitantes estaba muy cerca del círculo de rocas, tenía que pasar por debajo de una carretera, había una carretera que pasaba justo al lado del círculo de piedras, y se daban cuenta que la calidad de la experiencia de la visita no era muy, muy alta, o se podía mejorar mucho, ¿no? Y se preocuparon por el tema este y han hecho un proyecto que era complejo porque implicaba cerrar una carretera, que vosotros sabéis que hoy en día cerrar una carretera en cualquier sitio, hasta en Inglaterra, no es fácil. Dijeron, el centro de visitantes, no que esté cerca del círculo, voy a poner a 3 kilómetros del círculo de piedras para que la gente vaya andando y descubra poco a poco lo que es el paisaje del entorno, ¿no? Claro, voy a quitarte la carretera, voy a hacer que ese entorno sea agradable. Si no quieres andar, te voy a poner un vehículo eléctrico que no hace ruido, que no contamina, que te va a llevar a los sitios. Tiene todo un proceso de pensar cómo mejoro la calidad de la visita, y luego además hay varias aplicaciones sobre Stonehenge que te enseñan cómo funcionaba el círculo, etcétera, etcétera. En cambio, nos vamos a Barcelona, el Parc Güell, 9 millones de visitantes al año. En realidad, de esos 9 millones que sean turistas y que visiten como visitantes el Parc Güell, pues habría unos 2 aproximadamente. El resto éramos los de Barcelona, que yo, por ejemplo, pues cada fin de semana me iba a pasear por allí, pues porque me encantaba, ¿no? Y lo mismo que yo, que vivo relativamente lejos, pues todos los vecinos que se mueven por allí, hasta hacer esos 9 millones de visitantes. Entonces allí se decide sencillamente cerrar el Parc Güell, empezar a cobrar una entrada y nadie ha planteado cómo hago que mejore la calidad de la experiencia. En los objetivos que había de cerrar el Parc Güell, de cobrar una entrada, era mejorar la calidad de la experiencia de la visita. Claro, si yo lo único que hago es cobrar una entrada y no organizo el flujo de visitantes, no. Yo creo que una misión fundamental de los sitios patrimoniales es educar a los visitantes en la visita. No sé si me explico. Es decir, no me vale que tú llegues y ya lo sepas todo de cómo moverte o de... No, hay mucha gente que llega a los sitios y no sabe cómo moverse o que no saben si tienen que mirar al techo o tienen que mirar a las paredes. Yo creo que una de tus obligaciones es esa precisamente. Que luego tú al final lo único que quieres hacer es pasear. Oye, pues oye, nadie te va a poner unas barreras para que no lo hagas y demás. Pero hay mucha gente que sí que le interesa que le ayudes a centrarte en cómo mirar. Pero para eso hace falta que alguien te organice la visita. ¿Qué pasa cuando no te lo organizan? Pues que allí en el Parc Güell, ¿a qué se dedica la gente? A hacerse fotos sentados encima de la salamandra, de alguna manera a perder la dignidad del sitio, va a no tener una dignidad del sitio. Pero eso es tan fácil como organizar cómo tengo que visitar el lugar, que es lo que se ha hecho en Stonehenge. En Stonehenge pues han dicho, oye, tenemos estos problemas, vamos a resolverlos de esta manera, de esta medida. En otros lugares te venden esa moto de vamos a mejorar y tal, y a la verdad lo que has hecho es generar unos ingresos de 13 millones de euros que no tenía el Ayuntamiento de Barcelona y que ahora tiene, que no son broma tampoco, ¿no? Nos quedan 15 minutos, un poquito menos de 15 minutos solamente. Así que nos gustaría saber un poco más del presupuesto, cuánto vale desarrollar una app. Ostras, estamos en el presupuesto. Sí, me quedo para callar directamente. ¿Les parece bien explicarnos un poquito sobre el presupuesto y después si a la gente le queda alguna pregunta y con eso ya acabamos? Presupuesto, pues depende un poco de como todo, ¿no? Va en función de complejidad, es decir, tope hacia arriba, evidentemente no hay lo que queramos añadir y lo que queramos meter. ¿Se ha ido la imagen? No sé. Están boicoteando los del Patrimonio Sí, sí. Nacional. Ahora. Hoy nos vamos a encontrar, por ejemplo, hoy nos encontramos que vamos a ver, hay muchas empresas que directamente te dan una plantilla que viene con una serie de contenidos básicos en la cual solamente tenemos que meter los contenidos. Esto, pues muchas veces, pues, si solamente quieres hacer una aplicación con una serie de datos, con una serie de organización o para un evento concreto, un festival o algo así, quizás no necesitamos demasiada complejidad y podemos hacer tirando de estas empresas que nos dan una plantilla prácticamente hecha, la personalizamos con nuestros logotipos, con nuestro color, metemos la información y para estas aplicaciones genéricas que solamente nos dan datos de determinadas obras, de piezas, de tal, de cosas muy básicas, de actividades, pues podemos hacerlas de manera muy económica tirando de ahí. Si queremos avanzar un poco más en ese sentido, aplicaciones simples,
pues desde eso, en torno entre 1.000, puede encontrar cosas muy, muy, muy básicas, hasta 5.000 euros. A medida que le estamos metiendo extras, empezamos a subir ese precio. La simple sería solamente en función de contenido. Si queremos meterle un lector de códigos QR, si queremos que tire del GPS del móvil, que reconozca imágenes, que tenga estos beacons, que puedan hacer compras dentro de la propia aplicación o que meterla dentro del Game Center, pues vamos sumando también cada vez mucho más extras. Si vamos a partir de ahí, si queremos complejizar la aplicación y llenarla de vídeos, de aplicaciones, de 3D, pues el precio sube hasta el infinito, evidentemente, hasta donde queramos meterla. Otro elemento clave es si va a tener o no base de datos. Esto es un punto muy interesante porque esto sí es verdad que nos sube bastante un precio de una aplicación. Si metemos una base de datos integrada, ahí estamos ya metiendo otro nivel. Y si además queremos también que sea un juego, los juegos también implican muchísimo más trabajo de desarrollo, de creación de contenido, y ya también partimos de unos parámetros bastante más elevados. Es decir, que digamos que una aplicación simple pues no quedaría solamente con las cosas generales que estamos viendo. Si ya la metemos base de datos, el rango de precio más básico sube bastante. Igualmente, si le metemos un juego, el rango también sí empieza a crecer. En cuanto a los mantenimientos, mucho más caro en App Store. Necesitamos que por lo menos pagar $99 al año para el mantenimiento de la aplicación con el perfil de desarrollador. En Google cambia, solamente necesitamos darnos de alta, que son $25. No necesitamos ese coste de mantenimiento anual. Pero bueno, hay que tener también en cuenta estos precios porque muchas veces, sobre todo si su institución es pequeña, pues a lo mejor tendría que tener presente que cada año alguna aplicación va a tener que sumar esos casi $100 de mantenimiento de la misma. Entonces, bueno, también está bien un poco saberlo. Pues, y como tienen que hacer eso muchas veces, es la empresa que les ha hecho el desarrollo la que se queda. Pero que entonces se genera un problema porque tú puedes tener el nombre de la aplicación, sí, pero no el nombre de la institución. Efectivamente, cuando tú subes una aplicación a uno de estos lugares, hace falta que aparezca con el nombre de un desarrollador. Nos encontramos que en muchas ocasiones el nombre del desarrollador es de la empresa que ha hecho la institución y no el nombre precisamente de la institución, porque entonces necesitaría tener un perfil de desarrollador propio y por tanto pagar estos $99 anuales. Entonces ahora mismo nos encontramos con los dos ejemplos. Los grandes museos tienen su perfil de desarrollador y lo suelen poner ellos mismos con su texto, y luego nos encontramos otros más pequeños, pequeñas instituciones, ayuntamientos que sacan sus aplicaciones directamente bajo el nombre de la empresa que se la ha creado. Y más o menos, pues bueno, como veis, los rangos de precio evidentemente pueden variar mucho en función de qué exactamente queramos meterlo, y va a depender un poco de las funcionalidades básicas que tengamos para ir, de las que partir. Y yo cuando hago un presupuesto, que tengo que hacer muchos, de una aplicación, el método es el siguiente. Columna de la izquierda, todas las personas que van a intervenir. La primera columna es el editor, el documentalista, el diseñador gráfico, el programador, el locutor, es decir, todos, la gente que va a desarrollar cosas. Columna de la derecha, horas de trabajo de cada uno. La otra columna es precio hora de cada persona. Eso me da un total de costes sobre los que luego se aplica el margen, en este caso empresarial, para que, aparte de una vez has pagado todo lo que cuesta hacerla, la aplicación. ¿Qué es lo importante aquí? El precio hora y el saber calcular las horas que implica hacer uno de estos trabajos. Muchas veces tú, para hacer un presupuesto de una aplicación, necesitas pedir presupuestos a los diferentes proveedores, ¿no? Pedirles presupuesto o marcarles, en todo caso también, que muchas veces también pasa, oye, mira, tengo solo 3.000 euros para hacer este desarrollo. ¿Me lo puedes hacer? Y entonces te dice el programador, te lo puedo hacer, pero solo para iOS, no te lo puedo hacer para iOS y para Android, o no le puedo poner esto, no le puedo poner lo otro. Eso es lo que suele pasar. De hecho, una buena opción es decir, vaya en un momento a crear un proyecto de una aplicación y queréis vendérsela a un particular, a quien sea, pues muchas veces la opción es hacerla también por tramos, ¿no? Es decir, una aplicación básica puede costar esto y estas son las diferentes extras, exactamente, tienen diferentes extras que pueda ir metiéndole, de forma que también la persona que pueda contrataros ese desarrollo tenga claro pues, cuál es el mínimo del que podéis partir para hacer esa aplicación y cómo va sumando cada uno de los diferentes extras. Yo creo que es una opción de un poco de intentar pues, que se pueda llegar a ese punto de unión entre diferentes presupuestos.